¿Cómo andan, chicos? Soy el profesor Rubén y hoy vamos a ver hidrografía, más precisamente de América. Bueno, la primera característica que tienen los ríos más importantes de América es que corren de oeste a este. Y esto es porque justamente en el oeste tenemos en Norteamérica el sistema de las Rocallosas y en Sudamérica tenemos el sistema andino, por lo cual los ríos recorren de oeste a este, de las montañas al Atlántico. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Hay ríos que desencadenan en el Pacífico, pero los 5 ríos más importantes del continente descargan sus aguas en el Atlántico. Estos son el Mississippi, el Amazonas, el Orinoco, el Paraná y el Uruguay. Cuando hablamos de cuerpos de aguas y cuando hablamos de hidrografía y hablamos de cuerpo de aguas, estamos hablando de espejos de agua acumulada. Y estos son los lagos y lagunas. Y cuando hablamos de cursos de aguas, estamos hablando, sí, de agua que cursa, que se mueve. Por lo tanto, hablamos de ríos y arroyos. Entonces, cuando hablamos cuerpos, estancados. Lagos y lagunas, cursos, recuerden, movimiento, río. En cierta manera, cada uno de estos sistemas se forman de diferentes maneras. Los lagos, en cierta manera, es una cavidad en el terreno formada por la acción de los glaciares, por lo tanto siempre se ubican cerca de las montañas o de sierras y están relacionados a la acción glaciar de la erosión glaciar, mientras que las lagunas se forman por las depresiones y la acumulación de sedimentos en los valles. Obviamente que esas depresiones son formadas también por la erosión glaciar, pero la formación es diferente, porque no es lo mismo una depresión que una cavidad en el terreno formada por la erosión glaciar, porque tiene que ver la forma, el origen y también la alimentación de cada uno de ellos. Muy bien, cuando hablamos de fluviales, de los ríos tienen diferentes formaciones. Pueden ser formados por estar relacionados un lago y un acuífero, pueden estar formados por la acumulación de lluvias, pueden estar formados por el deshielo, o por diversos arroyos o afluentes que van juntando agua de diferentes zonas y van formando un caudal superior. Los ríos, todos los ríos generan erosión y la erosión es diferente, depende del tramo donde estén. Supuestamente existen 3 tramos, el tramo alto, el tramo medio y el tramo bajo, son algunos de los nombres que pueden tener, también pueden tener primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, hay diferentes formas de nombrarlo. Lo que tenemos que entender que en el primer tramo es la zona de mayor erosión, justamente donde tenemos la fase juvenil y los valles profundos, porque es el relieve más empinado, es donde el río erosiona más y donde lleva mayor cantidad y donde los clastros, los pedazos de piedra o escombros que va recogiendo, son cada vez más grandes. Cuando estamos en la fase intermedia, en los valles, en las zonas de los meandros y la zona de inundación, generalmente algunos de esos clastros más pesados se van quedando en el camino y se va llevando solamente los sedimentos. Obviamente que en la segunda etapa la erosión es más mecánica, la erosión deja de ser mecánica para pasar a ser química. ¿Qué es lo que quiere decir? El agua ya no rompe la piedra por la fricción y por la fuerza, sino que disuelve los materiales y los va llevando a través de la sedimentación. Terminando la zona erosiva tenemos las terrazas fluviales, y la zona de las terrazas fluviales es donde el río ya va acumulando esos sedimentos a los costados del río y se van formando como los deltas o las terrazas fluviales. Esto es cómo funciona la erosión de los ríos. Bueno, acá está la explicación de lo que es una terraza fluvial. Son pequeñas plataformas sedimentarias que son formadas por la acumulación de los ríos, a veces se pueden formar lagos por la anexión y la acumulación de los sedimentos.
Existen tres tipos de cuencas. Dijimos que una cuenca, que los diferentes arroyos y afluentes de un río forman una cuenca, y una cuenca es un territorio, es todo el territorio de que fluye de las aguas. Obviamente cuando llamamos todo el conjunto de arroyos y afluentes de un tramo principal de un río, tienen el nombre de la cuenca del tramo principal. Por eso decimos la cuenca del Amazonas, la cuenca del Paraná, la cuenca del Uruguay, la cuenca del Mississippi. Obviamente esas cuencas tienen varios ríos, como el río Iguazú o el río Pilcomayo, en la cuenca del Paraná, que justamente son ríos menores. Existen tres tipos de cuencas: exorreicas, que sus aguas van al mar; endorreicas, que sus aguas desembocan en el continente; y arreicas, que son esos ríos de glaciar que el río y el agua se va desapareciendo y drenando, de que no tiende a llegar, va como desapareciendo. Acá tenemos diferentes características de los cuatro ríos más principales. El río Uruguay no lo vamos a tocar, es un río importante, pero de la manera lúdica eran 5 ríos, 2 ríos por diapositiva. Me quedó una diapositiva solo para el río Uruguay y no me pareció estético, pero más allá de eso, estos son los ríos más importantes. Como ven, se ve el sistema de la cuenca y se ve los nacimientos y lo que cubren. El más grande de ellos es el Amazonas, seguido por el Mississippi, el Orinoco y obviamente el Paraná y luego el Uruguay. Cada uno se forma en las montañas y recibe mucha acumulación de agua por las lluvias. Y cada uno estos 4 ríos están entre los 20 ríos con más caudal en todo el mundo. O sea, son muy importantes a nivel mundial. Los glaciares, bueno, el glaciar es una masa de agua comprimida. El glaciar se forma por acumulación de agua. ¿Qué es lo que quiere decir? Por acumulación de nieve, que es agua congelada. Imagínense que en una zona nieva constantemente, esa nieve se acumula. Cuando el peso de la nieve empieza a ser acumulada tan grande, se comprime la nieve de abajo, y esto genera, los perros están jugando acá al costado, esto genera que la nieve de abajo se comprima y se endurezca. A medida que la nieve se va acumulando a través de siglos y siglos y siglos de acumulación, y justamente estamos hablando en una zona donde el cambio de temperatura no permite el deshielo, se van formando estos glaciares. Por la compresión, y esa presión y la compresión van endureciendo la nieve, formando el hielo glacial. ¿Vieron cuando el freezer te anda mal y tiene humedad? Y entonces se te van formando los cascotes de hielo, y todo empieza como un pequeño hielito, un granizo de hielo, y después lo dejás pasar y se forma el cascote de hielo pesado en el freezer. Bueno, eso es un ejemplo casero de cómo funciona un glaciar. Hay 2 tipos de glaciares, de valle y de montaña, de valle y de casquete. Los glaciares de casquete son, por ejemplo, Groenlandia y la Antártida. Son los grandes glaciares de casquete. Esta es una imagen de Groenlandia. Y los glaciares de valle son, por ejemplo, el Perito Moreno, los diferentes glaciares de montaña, que se forman por la acumulación, por las lluvias orográficas, como vimos en la clase pasada. Y cuando hablamos de la erosión glaciar, hablamos de una erosión mecánica, y esta erosión mecánica se da en los momentos cuando avanzan los glaciares. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hubo diferentes épocas glaciares a lo largo de la historia. Esto hizo que sea más frío el planeta y por lo tanto los glaciares de valle y los casquetes glaciares hayan aumentado de tamaño. Por lo tanto, los hielos se movieron y avanzaron sobre el terreno. Cuando terminan esas eras glaciares, los glaciares de valles y los de casquete retroceden.
En ese proceso de avanzar y retroceder, el glaciar es una topadora. Es una topadora de hielo que avanza sobre el terreno y lo moldea cortantemente. Por ejemplo, nosotros vemos este valle en la imagen de acá abajo y vemos como que es casi un corte perfecto. Si ven imágenes en internet de erosión glaciar, van a ver que a veces los cortes son perfectos. Justamente porque este efecto de topadora que comprime, arrastra y rompe, y después cuando retrocede lija, genera una erosión muy particular. Esto es todo, chicos. Fue un placer esta clase y nos vemos en el próximo video.